Unas diapositivitas. Sí, gracias, señora. Me avisó Zoom que vamos a ver, y aquí. Bien. Y vamos a iniciar la presentación. Bueno, la charla, en realidad la escribí hace unos días, la fui modificando y es un título como medio raro, pero al final va a tener un sentido. Nada, lo que se puede, lo que se debe y lo que se desea. En primera instancia, quiero agradecer muchísimo la invitación y espero poder estar a la altura de al menos pasar un momento agradable, que creo que todos lo andamos necesitando. Bueno, cuando Vane me escribió para pedirme, para invitarme, de hacer esta charla y demás, al principio dije, sí, obvio. Y después me agarró como vértigo, el mismo vértigo que tengo ahora, porque no sabía muy bien qué quería hablar, qué quería decir, me perdían las preguntas en las palabras, en qué quería comunicar, no sabía qué hacer, viste, ofuscada. Y pensé que lo mejor que puedo hacer es lo que hice, ahí hago hace muchísimo tiempo, desde que tengo 16 años, que es hacer teatro. Así que si no les molesta, vamos a situar esto como una escena. Esta es una escena en donde hay somos todos personajes, yo también soy un personaje, y esta escena se trata de esto, de una charla de Zoom que está dando, en este caso voy a hablar yo de mi personaje, está dando una persona, mujer, latinoamericana, de 37 años, que vive hace 3 en Edimburgo. Esta persona nació en Mendoza, en realidad nací en Mendoza, pero viví casi toda mi vida en el conurbano bonaerense, más precisamente en Temperley, en el conurbano, que no es un dato menor porque en el conurbano bonaerense el teatro es muy importante. Solamente en la ciudad de Lomas de Zamora, en el partido de Lomas de Zamora, que incluye a la ciudad de Temperley, hay más de 12 teatros independientes, que es un montón. O sea, yo vivo en Edimburgo en este momento y no hay teatros independientes. Así que es un montón. Este personaje es más particularmente de este teatro, el Teatro de las Nobles Bestias, que es un teatro del under. En realidad, en Buenos Aires hay es muy tradicional el under porteño, y en el conurbano es muy tradicional el under del conurbano. O sea, hace mucho tiempo que está, mueve mucha gente, más de la que se dice. Realmente es una tradición. Así que esta actriz es básicamente una actriz del under del conurbano. Migra hacia Escocia. Para tener más herramientas para hablar de este personaje y que nos permitan desplegar la escena, este personaje hace 4 años queda embarazada y tiene a su primera hija, y está muy agobiada por la situación socioeconómica del país, es esta. La cuestión se había puesto muy difícil, ella es actriz, trabaja, aparte de su trabajo como actriz, trabaja en el Registro Nacional de las Personas, en el área de Pasaporte Express, que es una dependencia estatal, y ya había demasiadas directas, indirectas sobre los despidos que iba a haber. Y su marido es físico y trabaja en la Universidad de Buenos Aires dando clases, realmente con sueldos muy bajos, pero también los recortes en todo lo que sea el sistema educativo se veían venir. Había una violencia general muy fuerte y realmente primer embarazo, primera hija, se empiezan a agobiar y deciden emigrar. Y ahí aparece la posibilidad para el marido de hacer una maestría en física teórica en la Universidad de Edimburgo, y así en menos de 6 meses, este personaje con su marido, su hija, su perro y su gato se van a Escocia. ¿Qué sabe este personaje de Escocia? Absolutamente nada. Prejuicios y Mel Gibson. O sea, nada, realmente nada. Pero la maestría era por 1 año,
Así que este personaje lo único que pensó fue, bueno, es un año sin actuar, no pasa nada, lo puedo sobrellevar, aparte recién había sido madre, así que tampoco creía que pudiera actuar muchísimo en el conurbano, así que dice, bueno, un año sin actuar, está bien. Y ya en el avión, el marido le comenta que en Escocia, que él sí ya conocía, hay un festival muy importante que se llama el Fringe, que ellos estaban viajando en septiembre, esto se hace en agosto, y hay más de 5.000 obras de teatro al mismo tiempo. O sea, toda la ciudad se cierra para habilitar cualquier espacio como un lugar para hacer teatro. Cualquier espacio es cualquier espacio. Cafés, iglesias, bares, plazas, bancos, lo que sea. Bancos literal, bancos de plata, o sea, donde hay plata, bueno, todo está a disposición del Fringe. Ella piensa en ese momento como, uy, qué bien, voy a poder ver el Fringe el año que viene. Y este es todo el plan que tiene respecto al teatro. Como estar como espectadora el año siguiente en el Fringe. Realmente, bueno, la mudanza a Escocia fue relativamente, o sea, más allá de como son todas las mudanzas, ¿no? Que son siempre medio caóticas, pero en este caso fue relativamente fácil, encontraron una casa más o menos rápido, en las afueras de Edimburgo, que se ajustaba a lo que ellos más o menos necesitaban, y que quedaba a 3 cuadras de una guardería. Matilda, que es su hija, empieza a ir a la guardería, y este personaje empieza a tener tiempo para ella misma, y empieza a picar como el bichito de, bueno, vamos viendo cómo se hace esto de actuar, y aparecen, bueno, esta plataforma se llama Mandy, también está Starnow, que acá es muy normal y muy habitual que uno cargue sus currículums o sus perfiles en este tipo de plataformas, en Mandy, en Starnow y pues, en Spotlight. Spotlight ella no termina aplicando porque cree que no consigue los créditos de Spotlight, es como muy de la industria, y ella cree que no, todas estas plataformas son pagas por otro lado, o sea, hay que pagarlas. Entonces ella decide no invertir en esto, y aparte, de vuelta, va a ser solamente un año. Entonces, como cree que no va a conseguir los créditos y que va a terminar pagando algo que efectivamente después no va a poder utilizar, no sigue adelante con esto. Pero bueno, empieza a mandar los currículums a estas plataformas y medio de desconocimiento se manda, ¿no? Como bueno, vamos. Pero pasa otra cosa más, aparte de esto, de tener el tiempo para ella. Sucede que estamos en Escocia. Y estos primeros meses que ella pasa en Escocia, realmente los primeros 3 meses ella se enamoró profundamente de Escocia. Profundamente. Eso que estábamos en invierno, fue un invierno durísimo, y fue un invierno donde nos quedamos anegados en un momento por la cantidad de nieve que pasó, estuvimos una semana metidos adentro de nuestra casa, pero eso voy a contar un poquito más adelante. Pero Escocia, un poquito de Escocia. Escocia, como ven, su animal, el animal de Escocia es el unicornio. Entonces ya es una locura. Habla de ellos, hay científicos por todos lados, ahí tenemos una foto de Maxwell. Maxwell es uno de los tipos más importantes para la ciencia. De hecho, Einstein era un gran fanático de Maxwell, y que es escocés. Bueno, Sir Arthur Conan Doyle, Stevenson, Harry Potter, del que este personaje no ha leído más que 2 libros, pero reconoce que es un fanatismo impresionante. Trainspotting, realmente cae enamorada, subyugada por este país que presenta una cantidad de cualidades más que interesantes, pero algo más sucede, porque recuerden que este personaje venía muy triste con la situación social argentina, y sobre todo con la violencia institucional, y Escocia es un país muy de frente con todos los derechos LGBTIQ+, los derechos y las igualdades, y, por ejemplo, la policía hace este tipo de cosas. Esto es un cartel que la policía de Escocia divulga. Básicamente, si no se entiende, dice: queridos transfóbicos,
si piensan que es correcto que amenazar gente en la calle, o bueno, un montón de cosas que hacen los transfóbicos, les avisamos que la van a pasar mal y la policía se va a encargar de ustedes. Esto lo hacen son campañas que hacen con la transfobia, con la homofobia. Bueno, hace unos días han sacado también una ley de regular la gratuidad de los productos femeninos para la menstruación. O sea, realmente es un país con muchas leyes muy progresistas. Entonces, ella estaba enamoradísima, y en esto del amor, y del emborrachamiento primario del amor, piensa, ¿y por qué no? Si son tan progresistas, ¿por qué no? Y empieza a mandar currículum para todos lados, y no le va mal. O sea, ese primer año termina grabando 7 cortos para universidades que por una cuestión de copyright no puedo ni siquiera compartir, porque firme los derechos de sesión y demás, bueno, básicamente para la Universidad Napier. Pero uno de los trabajos más importantes que logra hacer ese año es para la BBC. La BBC de Escocia, que es Time for Love. Time for Love, bueno, acá ese personaje ahí en la escalera. Time for Love fue escrita por John Leonada, que es un escritor escocés muy joven, muy talentoso, y que les recomiendo muchísimo que sigan. Ha editado un libro, ha hecho unos cortos, ha ganado premios por todos lados, desde este corto que se hizo viral, lo vio más de 16 millones de personas. Realmente es un tipo muy increíble, y de verdad recomiendo muchísimo que lo vean, porque no para de generar contenido, y ese contenido es muy bueno y de muchísima calidad. ¿Qué pasaba con el teatro? Y bueno, el teatro, este personaje sentía que todavía era comprometerse demasiado a hacer teatro. Una cosa es hacer cortos, audiovisual, bla, 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 pero el teatro para ella era demasiado, era como un paso más. Pero bueno, llega esta nevada tremenda, donde quedan una semana encerrados, y no sé si de aburrida, de qué, ve una convocatoria para una obra de teatro y manda su currículum. Cuando pasa la nevada le contestan que vaya al casting, y bueno, no sé qué sinapsis neuronal hizo, que fue. Ya les conté que este personaje vivía en las afueras de Edimburgo, o sea, tenía una hora en colectivo, fue escuchando a Liza Minnelli, trataba, viste, de pensar en otra cosa, iba a que le dijeran que no. El casting era en un pub, que se llama The Three Sisters. Entró, les dieron un formulario, esperó, y al rato apareció una mujer, unos pelos rojos, una pollera violeta, muy llamativa, una mujerona hermosa, que se llama Beverly Wright, Bev, y Bev la lleva hacia un pasadizo donde se iba a hacer el casting, y algo de todo esto de donde ella se movió siempre, de los sótanos, de los suburbios, del olor a cerveza, de la cerveza en el piso, del olor a cerveza en el piso, y todo eso que conoce tan bien de los espacios del under del conurbano, empieza a aparecer. Bueno, en este casting estaba Martin Foreman, que es el director, era para Casanova Dreaming la obra, Martin Foreman, que era el director, un gran tipo, después voy a hablar un poco más de Martin. Estaba Creighton King, que es un hombre de una mirada muy tierna y con una voz muy parecida a John Connery, y bueno, le dan el libreto. Lo único que tenía a su favor es que ella se había estudiado las líneas, que esto es algo que pareció resultó raro, como que llegues a una audición sabiéndote lo que tenés que decir, fue como raro, fue como, y eso fue un gol a favor. Y el otro gol a favor es que esta obra se trataba sobre Casanova, y necesitaba que se involucre en el cuerpo. Y acá hay que hacer una división importante. En Escocia, en el Reino Unido en general, creo, pero sobre todo en Escocia, la actuación es a través de la voz, no se involucra casi el cuerpo. Y en Argentina actuamos diferente, en Argentina es cuerpo y voz.
Entonces, en esta obra se necesitaba cuerpo, y así es como este personaje logra quedar en la obra de teatro, precisamente por esta característica. Lo que hacía agua por ahí de la pronunciación, que después voy a explayar un poquito más, se suplía con el desenvolvimiento corporal. Bien, entonces acá estamos en Casanova Driven, donde este personaje pasa a tener 3 papeles, como Ana, Sara y Cecilia, y algo más importante aún para ella es que esta obra se iba a dar durante el Fringe, así que ya no solamente el plan era ver el Fringe como una espectadora, sino como una participante. Y antes de llegar a este momento del Fringe, empieza toda una etapa maravillosa de conocer cómo es este under que hay acá, porque si bien no hay teatros independientes, hay un under. Y ya por empezar el elenco era súper, fue algo súper nuevo, en el sentido de que, bueno, ya hablé de Crichton, de Bev y de Martin. También estaba Mike, que es una de las personas más talentosas, Mike, no me acuerdo el apellido, pero que es una de las personas más talentosas que conoció este personaje acá. Es un escocés independentista, Mike Bronswell. Estaba Paulina Sulim, que es una actriz de Bielorrusia. Patrick Bergamo, que es la otra persona que viene en la foto, que es italiano. Entonces, siempre esta cuestión de sentirse uno como que está en un panel de la ONU, ¿no? Como mucha gente de muchos lados del mundo y muchas cosmovisiones muy diferentes. También estaba Sara, que es una estudiante inglesa de psicología. Y otra cosa muy llamativa de esta experiencia es que pocas cosas están tan planificadas como los ensayos en Escocia. En el Reino Unido, supongo, pero en Escocia este personaje vive acá. Todo estuvo pautado, fueron 3 semanas de ensayo de tal hora a tal hora, qué días, qué horas, se iban a hacer qué escenas, todo perfecto. Yo lo supe eso desde marzo, perdón, ese personaje lo supo desde marzo, que iba a hacer el casting, hasta agosto, y esto se cumplió. Lo cual también era algo nuevo, porque en el conurbano muchas veces lo que sucede es que se ensaya muchísimo, y muchas veces la obra ni siquiera se presenta. O puede haber mucho tiempo de ensayo y después se presenta y es solamente por 3 funciones. No, acá sabes cuándo vas a ensayar, qué días y cuánto tiempo se va a presentar la obra. Pero lo que esto hace de alguna manera también es que con menos intensidad se viva la cuestión grupal. Entre café y café esto se fue logrando igual, ¿no? Como una idea de colectivo, pero con bastante menos intensidad de la que se vive en el conurbano. El 2 de agosto del 2017, en el Hotel Radisson Blu, se presenta Casanova Dreaming. No fue la obra en donde este personaje tuvo que hacer como una investigación sobre los personajes y demás, más exhaustiva, no. Pero fue importante porque era la primera vez en otro idioma. Actuar en vivo en otro idioma, y fue realmente pude aprender muchísimo, sin contar las conurbañadas que también aparecieron nuevamente. Bueno, acá vemos a Martin, y esta es Casanova Dreaming, este es el libro. Martin es el productor, y el director, y el escritor. Arbery Productions es la productora con la que este personaje termina trabajando, y la que después va a volver a aparecer. Acá les muestro cómo es un poquito el Fringe. Esto es lo que sucede en la calle. Es un poco inexplicable porque viene gente de muchos lados del mundo, pero sobre todo gente que puede hablar inglés. Es como muy grande, pero no tan abierto, digo, no es que no he visto yo obras en español, por ejemplo, o en alemán, o en italiano, o en otros idiomas, no.
principalmente son obras en inglés, mucho en la calle, mucho músico, mucho malabarista, mucho también, bueno, como que les dije, todo espacio se vuelve en función del teatro, o sea, bancos, iglesias, cementerios, todo, parques, todo es en función de esto. Y las 2 fotos que se ven abajo es la volanteada, porque esto era muy importante. Hay que salir a volantear todos los días. Y son más de 5.000 obras de teatro, y todas salen a volantear, todas al mismo tiempo, y es un caos, realmente es como lo más latinoamericano que vi en el Reino Unido, hasta ahora, como caos, gente, me hacía acordar un poco, salvando las distancias, sobre todo económicas, no sé, los veranos en la costa argentina, donde a la noche hay 1000 volantes, bueno, no es tan distinto, el Fringe, y este personaje y su pareja deciden tener un hijo más, porque dicen, bueno, no vamos a tener una hija única. Y vinieron dos más, fueron 3. Pero bueno, en este proceso, este personaje recién queda embarazada, todo recién se entera, embarazo gemelar y demás, y otra vez Martin Arbery Production, Martin Foreman Arbery Production, llama con quienes había trabajado en el Fringe para ver qué otra cosa podían hacer. Este personaje va, pero sabiendo que ya no va a poder actuar porque el embarazo gemelar es muy complicado y exige muchísimo el cuerpo. Entonces ella va y se ofrece como asistente de dirección de lo que sea que surja. Y lo que surge es 2 proyectos. Uno es Bull, donde ella es asistente de dirección, con dirección de Adam Tompkins. También Adam es una gran persona, un gran director, un talentoso inglés que vivía en Escocia, con cual montamos Bull. Adam Patterson, George, Naya Anastasiou, creo que es el apellido, creo que lo pronuncio mal también, pero Naya tenía una particularidad, que ella es de Chipre y era una fanática del under porteño, muy fanática del under porteño. O sea, cuando se enteró que era argentina y que no paraba de hacerme preguntas, me preguntaba sobre Mauricio Cartoon, bueno, muy fanática del under porteño. Con esta obra nos presentamos en un festival. También teníamos una particularidad, que es que la economía teatral siempre tiende a 0, y teníamos un presupuesto de 100 pounds para hacer la obra. Con Adam trabajamos muchísimo sobre las ideas que queríamos. A todo esto, Bull es de Mike Bartlett, ahí dice el nombre, que también lo recomiendo muchísimo, es un escritor inglés, un dramaturgo inglés que recomiendo muchísimo. Bien, como venía diciendo, me perdí un poquito. Estábamos Bull con 100 pounds, armamos la escenografía igual. Ahí tuve que, como asistente, poner de toda mi creatividad, y Adam, por suerte, también. Algo que sucedió acá también es que este personaje pudo volver al trabajo de laboratorio que tanto extrañaban en el conurbano. Adam tuvo la generosidad de dejarla a ella jugar, y del mismo sumarse también a jugar, también un poco apoyada en esta compañera de Chipre, que reconoce el teatro argentino como algo interesante e importante. Bien, nos presentamos en el festival, y a pesar de los 100 pounds, ganamos, y uno de los premios fue la escenografía. Bueno, sí, con 100 pounds, alto, guiso, conurbano, está ahí. Entonces, así. Y también otra de las cosas que sucedió es que hizo la asistencia de Sunset, que es un monólogo exquisito, escrito también por Martin Foreman. Realmente lo recomiendo muchísimo. En la página de Facebook de Arbery Production está en formato podcast. De hecho, hay varios podcasts. Este lo recomiendo muchísimo, es un monólogo exquisito de una mujer mayor. Es muy interesante, muy interesante. También le va muy bien a Sunset.
tiene 4 estrellas de la crítica, y acá es otra diferencia importante, acá la crítica existe y es tomada en cuenta y es importante hasta en el circuito independiente. O sea, la crítica puede realmente cambiar la suerte de alguien que hace teatro independiente o no. Bien. El mismo día que se presenta Bull en el festival es el mismo día que este personaje pisa un teatro de manera profesional, porque después vienen el parto de Nirvana y Clementina, 6 meses de lactancia, que es agotador, la lactancia gemelar, todo es agotador en cuanto a en lo que respecta a los gemelas, a gemelas, y bien, es la última vez que puede pisar un escenario. Mientras tanto, para no perder el vicio, y mientras estaba en esta etapa de puerperio, empieza a meterse en su cabeza una palabra que la complicó bastante, que es la palabra profesionalización. Dijo, bueno, vamos a jugar profesionalmente esto. ¿Por qué? Porque había pasado otra cosa más. Habíamos dicho que este viaje era por un año. Bueno, si querés hacer reír a los dioses, contale tus planes. Y los dioses de este personaje son 2 cordobeses, un 2 de enero completamente alcoholizados, así. Porque el marido de este personaje le ofrecen el doctorado en la Universidad de Edimburgo, y el panorama cambia, ahora van a ser 4 años. Entonces, un poco envalentonada por este primer año, y con un proyecto a más largo plazo, dice, bueno, muy bien, vamos por la profesionalización, y se anota en SAFAN, Screen Acting Film Academy, una academia que básicamente se enfoca en trabajar con actores para la cámara. Y vuelve a aparecer toda esta cuestión de Spotlight. ¿Qué es lo importante de SAFA? Que le explicaron las reglas del juego. Y en estas reglas del juego, por más que conoció muchos actores de formación muy interesantes, y realmente SAFA me dio muchísimas herramientas, también la complicó. Porque al entender las reglas del juego, uno dice, pero este juego no sé si está tan hecho para mí. Ejemplo, esto que les estoy mostrando acá es la cantidad de acentos que hay en inglés. Y no es un dato menor. Yo no sabía ni siquiera que había tantos acentos en inglés. La mayoría de los actores basan sus personajes según cómo pronuncias el inglés. Y esto es como un dato nuevo. Uno toma la importancia ahí de decir, ok, no soy nativa. Y aparece la palabra inmigración con muchísima fuerza. La primera vez que se da cuenta que es una inmigrante. Y no era la única inmigración posible, esta. También estaba inmigrando de cuerpo. El puerperio de este segundo embarazo la cambió para siempre. El embarazo general realmente es muy exigido, y había que reconocer otra vez esta nueva geografía, este nuevo elemento, y no es un dato menor, porque para el actor el cuerpo es la herramienta. Entonces estaba migrando al mismo tiempo de lenguaje, de herramienta. Lo primero que uno hace a veces es enojarse con el cambio en la herramienta, sentir que ya no es suficiente, pero en realidad lo único que tiene que hacer es reconocerlo. Bien, pero todo esto empieza a suceder. Y la noción también de esto que digo, de aceptar lo que uno es, aceptar que uno es un no nativo, y entonces, ¿qué es uno? Bueno, una latinoamericana, pero acá aparece el segundo problema importante. ¿Cuántos papeles para mujeres latinoamericanas creen que hay en el Reino Unido?
Ni siquiera en Escocia, porque Escocia son 4 millones de habitantes. ¿Cuántos de esos papeles creen que pueden hablar de algo que no sea violencia de género, narcotráfico o cuidados secundarios como enfermería? O sea, nadie contrataría a una actriz latinoamericana, salvo que sea súper estrella ya, que es otra categoría, pero nadie contrataría a una actriz latinoamericana para ser la jefa de una empresa. Esto está clarísimo. Pero a tal punto es así, que los latinoamericanos ni siquiera existen en el BAME. El BAME es Black Asian and Minority Ethnicity. Eso significa BAME. Nosotros los latinos no aparecemos ni siquiera en el cuadro de minorías. Acá les puse un formulario de los muchos que nos tocan llenar, porque en el Reino Unido casi todos con formulario. Nunca ven, están, bueno, ¿cuál es tu grupo étnico? Dicen, bueno, blanco, si sos inglés, escocés, galés, irlandés, gitano, o de otro blanco posible. Si sos Mixed Multiple Ethnic Group, que podría ser del Caribe, de África, de Asia, otras, o siempre es el otras. Bueno, en esta circunstancia que quiero que vean bien, la cantidad quiero que se note bien, la cantidad de colores y matices que tienen los diferentes tonos de inglés y los pocos matices que hay para las etnias. Porque eso empieza a ser un problema. Bien, en el medio de todo esto aparece la posibilidad de hacer un corto para Kino Heights Movie Maker, que es la unión de 3 universidades, este corto requería de una actriz latinoamericana. Sí, era de violencia de género, pero requiere una actriz latinoamericana, va al casting, y el casting queda. En realidad se requería una mexicana, pero tienen la bondad de cambiarle el guión para que sea argentina. Bueno, la palabra inmigrante es muy importante, y acá estamos trabajando con Hindsight. Hindsight fue una bocanada de aire fresco para este personaje, porque otra vez vuelve a trabajar todos los días. El papel que le ofrecen es el protagónico. Esta es la gran diferencia. Y acá abajo puse una foto de la gente con la que se trabajaba, porque fue una renovación. O sea, ahí había gente del Líbano, de Chile, de México, de Ucrania, bueno, claramente de Escocia, de Nueva York, de Grecia, gente de Brasil, gente de todos lados del mundo. Y darse cuenta que esta situación en la que ella se sentía y en la que estaba, porque hablábamos mucho todos los días, sobre todo con el grupo técnico, de esto que es tan importante, que es la industria, de lo difícil que es para toda esta gente que estuvo acá, era muy difícil, y lo sigue siendo, el acceso a la industria, que acá tiene muchísimo más peso, la hizo como relajar un poco. Y sí, es, como uno diría, mal de muchos, consuelo de obreros, no de tontos, de obreros. Entonces, con energías un poco renovadas, se pone en contacto otra vez con Martin. Martin le ofrece hacer el Satiricón, una mega adaptación de la obra de Petronio, llevada a estos tiempos, buscando, ¿no?, entre el presente y el pasado. Se hace el casting. Ella se involucra muchísimo con la idea del Satiricón, porque, entre otras cosas, todo lo que sea antigüedad la fascina. Se involucra tanto en el proyecto a tal punto que Martin le ofrece la codirección. Así que empiezan a codirigir.
y empiezo a trabajar en el proyecto y empiezan a hacer los castings. El casting tiene formato workshop para que nadie sufra, porque no hay que olvidarse nunca cuando uno está del otro lado. Y se eligen 10 actores, y hacer una mega adaptación, 10 actores en escena. Se contrata al Scottish Festival Theatre, que es el teatro de Escocia, de Edimburgo, más importante, con más localidades. Estaba todo listo, se contrata una diseñadora de vestuario, estábamos en esta y marzo del 2020. COVID-19, todo se frena. Se intentan hacer ensayos por Zoom, se busca la manera, se ve, pero ya de por sí Martín tiene 70 años, y 3 de las personas que habíamos elegido en el casting eran personas de riesgo. El Satiricón se cae por este año. Y bien, esto es lo que estábamos pasando, y acá es un silencio, un gran silencio, porque queda esto pospuesto, y sí, y esto cayó realmente, bueno, por lo que decía un poco, estábamos, como todavía un poco seguimos, ¿no? No sabemos muy bien a qué puerto estamos yendo. Otro silencio, y acá estamos, en esta charla de Zoom, donde esta mujer inmigrante latinoamericana, argentina, actriz y madre, está con ustedes, otros personajes, hablando de lo que es la escena en Edimburgo, desde su punto de vista. Las escenas son esos momentos que suceden entre una cosa y otra. No hay que enamorarse de las escenas porque es tan peligroso como enamorarse en dibujo de una mancha. Es algo que sucede entre una cosa y la otra. Hay que tener muy en claro de dónde se viene para poder ver hacia dónde se va, para poder abrir el panorama y ver las diagonales que hay en toda escena, en toda obra de teatro. En esta escena, en este personaje, yo lo que necesito es que nos igualemos para pensarnos. A mí, sin duda, lo que me está atravesando es la inmigración. Sentir que estoy llegada recién a un mundo nuevo, pero si lo pienso un segundo, me corro y voy para atrás y tomo aire, me doy cuenta que estamos todos llegando a un nuevo mundo, que aislarse no parece una decisión, y por aislarse no me refiero a lo físico, me refiero a lo social, no parece la mejor decisión si uno llega a un lugar nuevo. Está muy errática esta situación de estar en un mundo nuevo, donde uno no entiende el idioma, no sabe qué, no sabe cómo. Estamos todos en la misma, estamos todos un poco confundidos, estamos todos un poco en otro lado, erráticos, tratando de hacer pie. Y tomando un poco de distancia, yo lo único que puedo decir es que yo sé cómo sigue mi escena en este personaje. Habría que ver, y después me gustaría escuchar a los otros personajes. Y yo humildemente sé cómo sigue esto no importa en qué parte del mundo, Ámsterdam, Irlanda del Norte, Italia, Argentina o Tailandia, no importa, yo sé qué es lo que voy a hacer porque es lo que humildemente hice casi toda mi vida, y es teatro. Así que, bueno, eso es la escena para mí. Y no quería dejar de pasar una cosa, que bueno, obviamente hace unos días que el mundo cambió fuerte. Digo, estamos llegando a un mundo nuevo sin un Dios. Y este es un humilde homenaje para Diego, que aparte nos linkea, es algo que posteó The Guardian, que me parece que está muy bueno, donde se lo ve a Maradona corriendo y dejando en el camino a la reina, a los Beatles, a Shakespeare, a Enrique VIII, a Churchill y a Bowie.
Así que bueno, esto es el homenaje a Diego. Bueno, yo terminé. Excelente, muchas gracias Junior por la presentación y por esta joya también del final. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Si tienen algo que escribir o que preguntar, pueden aprovechar este momento. Y para romper el hielo, tal vez hago una pregunta inicial, porque me encantó tu charla y me quedó pendiente esta idea de la técnica de los actores y actrices en Escocia, ¿verdad? Que se basa mucho en la voz, lo que comentabas. Sí. Entonces, y en cómo pronuncies el inglés, en estos acentos, en estos dialectos. Y también mencionabas que la crítica tiene un lugar muy importante como institución en Escocia. Sí. ¿Qué pasa cuando falta un actor o una actriz con determinado acento para determinado rol? ¿Qué dice la crítica en esos casos? ¿Es una producción menor? ¿Es una obra menor? El tema es, por ejemplo, por ejemplo, si un crítico va a una obra de teatro y, por ejemplo, debería haber alguien ruso y no habla, el acento está mal hecho, por ejemplo, algo así me estarías preguntando. Exacto. Bueno, generalmente con ellos no tienen la vara tan alta. Esto es lo que pasa. Y no es diferente de lo audiovisual, no escapa a lo audiovisual. No creo que haya habido nunca una buena película donde alguien esté hablando castellano correctamente y sea de habla inglesa. O sea, yo he visto barbaridades como, no sé, este señor, ¿cómo se llama? Benicio del Toro haciendo de Pablo Escobar. ¿Hay alguien ahí en la sala? Ahí está. Ahí. Entonces, como que no tienen la vara muy alta. También hace poco, bueno, poco no, un tiempo, pero vi en Netflix que habían hecho los dos papas y por lo menos tuvieron la deferencia de poner a un joven Jorge Bergoglio, que es Juan Minujín, y habla castellano, habla argentino. Pero cuando vos lo escuchás al otro señor hablando castellano, te quieres pegar un tiro en el corazón. Así que en realidad la vara no está tan alta para ellos. Lo que sí pasa es que si alguien de otra parte del mundo, vamos a ponerlo, no sé, alguien de Polonia, viene y audiciona para ser Ofelia, y no tiene un inglés perfecto, no va a ser Ofelia. No va a suceder, no importa que sea la mejor actriz, no va a suceder. Salvo que sea por algo en particular. Si no, no sucede. Yo quedé en Casanova básicamente porque la historia estaba situada en Italia también. Y algo del canto, de cómo se habla castellano del Río de la Plata, y el italiano, medio como que lo mezclan. Y bueno, sí, pasa. Sí, es lo mismo. Pero sí tuve que trabajar aparte de la pronunciación. Sí tuve días que trabajar aparte de juntarme con Martín y practicar pronunciación. De cosas que yo, o sea, al día de hoy siento que no sé si son tan importantes o no, porque después me parecía que la obra hacía agua en otras cuestiones de intencionalidad, ¿no? Que para mí es mucho más importante. Y yo conscientemente sé que mi inglés no es que vos me vas a escuchar y te va a hacer ruido. O sea, no es que vas a decir, ¿de dónde viene? No. Es una cuestión, inclusive, no quisiera meterme en muchos problemas, pero a veces la siento como una cuestión hasta inclusive racista con ellos mismos, o clasista, te diría. Porque, por ejemplo, en Inglaterra del Norte tienen un acento, y ese acento, o cuando piden gente que tenga ese acento, que pueda imitar ese acento, es para ser gente obrera. Es raro. Claro. O si piden a alguien de Irlanda, va a ser para determinada cuestión. O si piden a alguien escocés, va a ser para determinada cuestión.
No va a ser para la gran, no va a ser alguien para la toma de decisiones, seguramente. Para la toma de decisiones se pide gente de Oxford. Bien, bien, como estereotipos, digamos. Estereotipos, pero muy cerrados, muy cerrados. Lo cual es aburrido, ni siquiera es una tristeza, es aburridísimo, es como, pero qué poca apertura, ¿no? Porque cuando aparecen estos choques de mundos, de decir, bueno, y esta persona que uno lo pienso como personaje, ¿no? Esta persona que habla así, de esta manera, de repente es, no sé, un CEO, y te volvés loco. O sea, a mí me encantan esas trampas, cuando las veo. Pero así es como, qué aburrida. Pero bueno, solo así, es así. ¿Hay más preguntas? Buenas tardes. Acá. Ay, hola, Oso. Hola, Yu. Bueno, yo preguntas no tengo, me resultó muy clara la charla. Algunas andanzas de este personaje tenía al tanto, pero haber visto todo este raconto me parece muy interesante. Y simplemente mandar un beso y un abrazo muy grande para Escocia. Para toda la Flia Cross Armua, que se los extraña y se los quiere un montón. Gracias, Oso. El oso es un gran amigo del personaje. Parece, sí, parece, es verdad, se escucha así, muy bien. Bueno, y tenemos así como un grupo internacional, por lo que veo. Las 3 locaciones están unidas en la charla. Habíamos hablado de Argentina, unidas en la charla, sí. Escocia y Alemania. Argentina, Escocia y Alemania. ¿Qué problema en un mundial? Exacto, sí, es complejo. Sería un problemón. No sé si... Bien, sí. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada la charla, que aquí en las Europas ya es un poco tarde. Es un poco tarde. Así que dejamos a la invitada descansar y también a su familia y a asistentes que estemos aquí, vamos a descansar. Muchas gracias por participar, sigan los eventos de Poliglosa, el video va a estar en las redes pronto, dennos un tiempito para la organización y la edición, etc. Y nuevamente 1000 gracias y nos veremos la próxima. Nos vemos la próxima y muchas gracias, Vane, por haberme invitado y la pasé realmente muy, muy, muy bien. A vos por participar. Un beso. Chao, chao.